Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Directo Arets. Hoy tengo un invitado que muchos de ustedes conocen, muchos de ustedes han leído en los medios más importantes de este país. Es un hombre que le ha dedicado la vida a la investigación, a la política, a las ideas, y hoy vamos a hablar un poco de todo eso, pero también de su última novela, La sombra del presidente, que sin lugar a dudas es una novela, yo la llamaría una novela histórica porque realmente refleja mucho, pero mucho de lo que estamos viviendo y de lo que ha vivido Colombia desde los años 80 y un poco antes. Es una historia cíclica de conflictos, de familias, de clanes, de mafia, porque no, es una novela que hay que situar en la línea del Padrino, en la línea, por supuesto, de estas novelas de familias complejas y familias que cambian las historias de los países. León Valencia, bienvenido a este episodio y quiero que disfrute esta conversación. Muchas gracias por atendernos. No, muchas gracias a ti, Diego, y eh, digamos, muy contento con esta invitación, muy contento. Bueno, hablemos un poco, usted lo conocemos desde sus investigaciones tenaces y profundas sobre la parapolítica, sobre el aparato del poder en Colombia. ¿Cómo es entrar al tema de la novela? O sea, ¿cómo es decir, bueno, ya voy a dejar de analizar, digamos, la realidad y no voy a construir una ficción, por supuesto, con mucho la realidad? ¿Cómo es ese paso y cuáles eran los propósitos con esta novela que pues recién publica? He estado diciendo en estos días que, porque lo recordé mucho, y es una frase de Alejandro Dumas, que él dice que los escritores de ficción pueden matar a los historiadores porque los escritores de ficción pueden construir personajes de carne y hueso, con todas sus angustias, sus amores, sus dolores. En cambio, los historiadores se basan mucho en los hechos, en las acciones de los personajes, en las decisiones que toman, en su historia pública. Y siempre, pues, cuando hacía trabajos académicos, siempre pensaba en esa frase de Dumas y en algún momento decidí, oiga, voy a volver estos personajes que los he trabajado tanto desde la investigación periodística y la investigación académica en personajes de ficción para tratar de explorar en ellos otras facetas que no puedo explorar en la vida investigativa académica, porque uno siempre, pues, para contar las historias de los personajes y las historias de la vida nacional en libros académicos o en columnas o en ensayos, pues tiene que basarse en acciones y hechos y decisiones que sean fácticos, que sean demostrables, que las fuentes sean muy nítidas y las referencias históricas sean muy claras. Entonces, esto, pues para mí es muy importante porque pues me da mucha libertad. Y lo que he descubierto es que son más ricos, digamos, más completos los personajes hechos desde la ficción que los personajes que he estudiado en la vida académica, que son muchos, y en la vida política. Y otra cosa, que en eso quería que es muy importante, hay una vida oscura de los personajes de la política colombiana, de las mafias, por supuesto, que no es posible muchas veces contarla en la vida académica. Y esa vida oscura, que a veces se la cuentan a uno en muchos lugares, la gente, pues no la puede a veces hacerla, digamos, contarla, digamos, mediante los libros académicos o los ensayos, y aquí le permite a uno contar ese mundo sumergido que tienen todos los personajes de la vida política. Y entonces he estado muy contento de verdad escribiendo este libro y que los lectores lo disfruten. Por supuesto, en La sombra del presidente, a mí me llama mucho la atención por lo que usted está diciendo, León, de que se permite tocar a personajes históricos y a contar quizás, es irónico, ¿no? Poder contar la verdad justo cuando está contando una ficción. Y si uno tuviera que contarle a una nueva generación, y usted es un hombre del 55, modelo 55, y me corrige si no, poderle contar esa historia que le tocó vivir también y como testigo también de todas esas guerras donde narcos, mafias y políticos se combinaban.
¿usted qué documentos les daría? O sea, ¿cómo entonces usted viene de aquí a decir que los documentos académicos y que quizás la verdad que se conoce pues no es una verdad real y que quizás deberíamos es trazar un poquito desde la ficción, un poquito desde otros relatos? ¿Cómo entablar entonces una relación con el pasado fiable, León? Hay una respuesta, digamos, ensayística y académica a la realidad política del país y puede haber una respuesta literaria. Yo las he hecho las dos. Hice una novela hace muchos años también sobre una historia en un bar en Medellín y ahora hago esta novela que también es una respuesta literaria a la realidad. Las dos son distintas. Ahora, digamos que tengo el sentido de que esta puede ser más profunda porque escarba ya no solo sobre los hechos y las decisiones, escarba la psicología de las personas, las motivaciones más profundas y se atreve a colocarlas y a hacerlas, a ligarlas a sus acciones, sus relaciones familiares, los conflictos familiares, las disputas, también esa pasión que es la familia y que motiva muchas de las decisiones de los personajes políticos reales y que a veces eso no sale al público, incluso que además se intenta negar que es una motivación. Pongamos un caso público, abierto, digamos, el presidente Uribe ha negado mucho que la muerte de su padre es una influencia muy grande en, la vida, en su vida política y en las decisiones que toma. Ese es su alegato público. Pero, digamos, quizás otras personas, para ese personaje que es público, puedan decirlo, oiga, de verdad, y sus amigos más íntimos, eso sí tiene mucha influencia en sus decisiones en la vida. Quizás las tenga mucho. Entonces, la ficción permite explorar más esas cosas. Y creo que las dos cosas son necesarias para conocer la vida del país, la literatura y los libros académicos y los libros históricos. Son dos facetas, dos maneras de acercarse a la vida del país. Las dos tienen validez, no hay que validar ninguna de las dos. Cada una tiene su relación. Quizás, digamos, de los escritores latinoamericanos que más, digamos, han explorado y discutido esto en cantidad de ensayos, digamos, es Vargas Llosa. Porque Vargas Llosa entonces escribió un gran libro, La verdad de las mentiras, que es analizando escritores y novelas y entonces discutiendo cuál es la verdad literaria y qué importancia tiene la verdad literaria contrastada con la verdad histórica. Y él parte de decir, a nosotros los escritores de ficción siempre nos dicen, eso es una mentira. Yo que tengo una hija de 3 años y medio, a veces viendo televisión, viendo películas, entonces la mamá le dice, cuando se exalta mucho y se pone muy ansiosa con lo que está ocurriendo en la pantalla, con una historia que le están contando en la pantalla, la mamá le dice, Manuela, eso no es verdad, eso es una historia que están contando allá, eso es mentira, tranquilícese. Y es una explicación para ella, pero para ella, para Manuela, lo que está ocurriendo en la pantalla es una verdad. Y yo creo que el ser humano, digamos, debíamos, pues, nos ayudaría mucho tener esa ingenuidad de mi niña, porque lo que cuentan en las novelas siempre tiene una verdad y seguramente si es una buena historia, si es un gran escritor, va a tener una verdad mayor que incluso la verdad del historiador, que es lo que decía Alejandro Dumas. De manera que Vargas Llosa sí logra hacer esa diferencia y además esa relación entre la verdad literaria y la verdad histórica.
Y eso yo creo que a Colombia le hace mucha falta ficción sobre nuestra realidad. Hay una abundancia de escritos, de ensayos sobre esta realidad, y a veces hay pocas novelas, pues novelas importantes. Las hubo, García Márquez retrata una realidad de principios del siglo y de finales del siglo XIX en sus novelas, pero necesitamos una ficción más actual y más importante. Sin duda la hay. La novela sicarial, por ejemplo, es muy fuerte en Colombia. Y por supuesto que hablo de la novela sicarial y se remite uno a Fernando Vallejo. Y es que de verdad, uno cuando piensa en la historia termina pensando más en los escritores que con sus retratos escritos pues han llenado de esas imágenes que uno tiene, ¿no? Uno no tiene la imagen de Medellín por, digamos, los historiadores, sino uno tiene la imagen de Medellín por Fernando Vallejo, por Héctor Abad, por los que han escrito sobre Medellín, ¿no? Y también sobre el cine, que eso es un tema que me encanta, pero hoy el tema es literatura. León, yo pienso que hay una línea, y usted se acordará, por supuesto, de los Capuleto y los Montesco, y hay como una línea en este tema de las familias, y las familias también paisas, que son familias grandes, antes eran mucho más grandes, y estas familias que de lo rural se fueron acercando cada vez más al narcotráfico, por supuesto, y que es un tema que usted toca en el libro. ¿Cómo se fue ese paso de una sociedad campesina a una sociedad que comenzó a tener muchos recursos y que también apareció el narcotráfico y de alguna manera inundó una sociedad? De alguna manera usted ha hecho el intento de ensayar sobre eso, sobre ese cambio también. Cuéntenos un poco eso, ¿cómo fue ese cambio y ahora en perspectiva, cómo lo ve, cómo afectó el narcotráfico y cómo cambió el narcotráfico? Diego, fíjate que la novela es una novela sobre el poder, sobre la familia, es otra pasión, el amor, sin duda la violencia. Está ahí todo. Ahora, eso que tú descubres y lo tratas ahí es muy importante, porque la novela, digamos, del poder, la gran novelística de los dictadores, se refiere a grandes líderes militares y políticos que derivan por su poder de los cuarteles y de su relación con los militares, y esa es la novela de los dictadores. Esta novela retrata, y esas relaciones familiares son relaciones, digamos, de clanes ligados a esos cuarteles. Esta novela tiene esa característica, es que el mundo de hoy primero da un político distinto, que es un político que se hace elegir, que tiene, digamos, basa su poder en una interpelación al electorado y en una relación con el electorado y con los medios de comunicación, pero que tiene una relación mafiosa, una relación con mafias, y ese es un ingrediente fundamental de la política colombiana. Ya no es la relación con los cuarteles, sino una relación con la mafia, con los negocios de la mafia, con la violencia de la mafia, con la actitud de poder de la mafia. Y ahí se fusionan familia, que es una cosa muy importante en las mafias, política y violencia, y se estructura eso que se llaman los clanes familiares y los clanes mafiosos. De manera que esta novela hace un recorrido importante por esas nuevas relaciones, y el caudillo que está ahí, que es Echeverry, ya no es un caudillo derivado de los cuarteles, sino de la relación con la población, de la relación con la mafia y con una fuerza familiar muy fuerte, como esas familias se van nutriéndose de esas relaciones con la población, de esas relaciones con los negocios de la mafia y de esa relación con el poder vía también de la violencia. Entonces, es eso lo que quiere contar un mundo muy contemporáneo de América Latina. Las mafias empiezan a ser muy influyentes y empiezan a representar un poco el papel que antes representaban los militares en América Latina. Empiezan a representar, digamos, el verdadero poder detrás de muchos, es ese mundo mafioso.
lo estamos viendo en muchos países de América Latina. Y viéndolo en Colombia particularmente, leyéndolo, y ahí escucho a Manuela, pero leyéndolo, Mira, Manuela, pero Manuela, váyase por allá. Que es que vamos estoy a aquí. vamos a entrevistar a León con su nieta. ¿Es hija o nieta? Hija, Hija. hija. Los amigos míos siempre me decían, no, usted cómo está tan loco, León, usted a su edad tener hijas. Pero como yo soy un abuelo estéril, mis hijos mayores no les ha dado por tener hijos, entonces yo dije, bueno, vamos a tener una hija a esta edad. Y estoy muy feliz. Alguien no lo hace, usted lo tenía que hacer. Esa es la lógica, ¿no? Uh-huh. León, hablemos un poco, porque la pregunta anterior tenía que ver también con ese paso de las familias, ese cambio y esa, de alguna manera, ese tránsito a la mafia, ¿no? Que yo creo que en Antioquia se vio muchísimo, pero en todo el país. Pero quizás su libro hace particularmente énfasis en esa historia. Entonces sí me gustaría un poco que hablara de ese cambio. ¿Cómo cambió el narcotráfico? Y reitero la pregunta, ¿cómo cambió una cultura pues que existía? Hay una cultura que evidentemente cambió y evidentemente pues sufrió consecuencias trágicas de ese cambio, ¿no? La política, pero también la vida, pero también el mismo valor de la vida cambió a partir de ese tránsito a la mafiación de alguna manera de la sociedad. Yo creo que terminamos siendo un país pues mafiado, básicamente. Hay dos cosas digamos, que se reflejan mucho en esa, digamos, en la novela, y es el espíritu mafioso y la cultura mafiosa, pues que tiene mucha relación con ese mundo espiritual. Una vez discutiendo con un amigo también personal, yo, brother, le decía, yo me he inventado una palabra para definir la cultura colombiana contemporánea, que es el Art Deco. El Art Deco, que fue una corriente cultural francesa o de parisina de los años principios del siglo, tenía la característica de que impregnaba la vida cotidiana de la gente, la moda, la manera de comportarse socialmente. Era, digamos, un arte muy popularizado, digamos. La gente en París en ese momento, pues se podía, digamos, identificar mucho en su vestimenta, en su manera de andar, en su manera de comportarse en los clubes, y a eso le llamaban el Art Deco o el Art Deco. Entonces yo decía, haciendo un juego de palabras, el Nar Deco es un poco la cultura colombiana de los últimos años. La mafia impregnó todo, lo corporal, las cirugías, la estética corporal era impresionante cómo en Medellín todo eso lo cambió, digamos, la mafia. La arquitectura, los edificios, la vestimenta, el lenguaje, que es una de las marcas culturales más fuertes, el lenguaje, cómo fue cambiando con las mafias. Y en la política, todo el espíritu transaccional mafioso impregnó la política, y hay un espíritu mafioso en la política, en los políticos, y hay un espíritu político en los mafiosos, porque los mafiosos colombianos saltaron ellos mismos a la política digamos, y jugaron un papel en la vida política de manera directa, ya no solo en transacciones. Entonces, sí creo que es muy fuerte. Yo, pues, es consciente, yo soy digamos, un autor de novelas muy racional, digamos, no soy un gran, digamos, escritor intuitivo, sino soy muy racional. Y quise poner ese mundo cultural y ese mundo y ese espíritu mafioso en mi novela. Y quise reflejarlo en Echeverry como político, y quise reflejar también en Ferraro, que es el antagonista y que es el mafioso, cómo también él va incorporando el mundo político, a pesar de que en el principio era muy distante de la política,
se va volviendo un político práctico también en sus decisiones. De verdad que eso sí está muy visto ahí en la novela. Quiero invitarlo, usted tiene un ejemplar del libro ahí. Sí. Quiero invitarlo a que lea, si le parece, la página 102. Yo quisiera que leyera un poco la 101 al final, el párrafo que termina, son 3 líneas, y continúa la 102, y nos cuente de este Echeverry. Que esos 3 párrafos creo que nos cuentan mucho de Echeverry, si quiere, y con su voz. Bueno, Había terminado su carrera de Derecho muy joven, mucho más joven que la mayoría de los estudiantes que alargaban su ciclo de estudios participando en los paros y en la agitación que vivía la Universidad de Antioquia en los años 70 del siglo XX. Eran los años del entusiasmo. Echeverry era un hombre extraño en esos tiempos. La ciudad había empezado la década con el Festival de Ancón, una evocación del famoso despliegue de drogas, sexo y rock en el Festival de Woodstock en Nueva York, en agosto de 1968. Lo habían organizado los dadaístas, una corriente cultural que producía por igual poesía y escándalos. Algunos epígonos de la corriente estaban en la universidad, pero el marxismo era la escuela más notoria en el claustro. Muchachos que apenas estaban saliendo de la adolescencia y habían leído de Marx que la religión era el opio del pueblo, se desataban en improperios contra los curas. Otros, que habían leído el libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Engels, elaboraban argumentos más complejos sobre el destino de la humanidad, proclamando abolir esa triada en la más cruda de las utopías comunistas. Más allá, había algunos ilustrados de los últimos semestres de economía que se habían leído el primer tomo del Capital y recitaban párrafos enteros del fetichismo de la mercancía, una de las mayores elaboraciones filosóficas del teórico de Treveris. Echeverry, de cuando en cuando, cruzaba espadas en algunas asambleas estudiantiles con los pregoneros de las ideas de izquierda. Defendía la familia como el núcleo primario y más importante de la sociedad. Se aterraba con el ateísmo ingenuo de los iniciados y sobre todo discutía la importancia de los empresarios. Empresario no es cualquiera, decía. Eso requiere talento y es necesario proteger a los que lo tienen. La seguridad es muy importante para desarrollar un país atrasado y dominado por el centralismo bogotano que se arroga el derecho de decidir el destino de todas las regiones sin consultarlas, afirmaba. Un país asediado también por unas guerrillas terroristas que tienen asolado al campo colombiano. En esos días los izquierdistas no lo tomaban en serio. Le mandaban papelitos en son de burla, amenazando con hacerle un juicio revolucionario. Después se llevaron la gran sorpresa cuando lo vieron ascender al poder y gobernar apegado a esos preceptos. Llevamos, León Valencia, 18 años y vamos para 20 años del gobierno de Echeverry. Y uno se pregunta, ¿por qué tanta fascinación con Echeverry en este país, León Valencia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Echeverry? Yo creo que, digamos, el personaje Echeverry de la novela y también unos personajes de la vida pública colombiana reales, de carne y hueso, que están gobernando, representan mucho la idiosincrasia y la vida colombiana y el país profundo de Colombia. Y representan ese mundo, digamos, y lo interpretan. Y además, inteligentemente han hecho por interpretarlo. En un momento dado de su vida, digamos, decidieron crear un personaje también que representara ese mundo colombiano profundo y exageraron un poco sus propios rasgos culturales y físicos y su propia manera de ser. Digamos que hay una relación biunívoca entre
digamos, el político colombiano y la gente común y corriente. Digamos que, por ejemplo, la religiosidad, que a veces uno dice, este personaje de verdad es tan religioso, seguramente tiene en su corazón eso, tiene también esas convicciones, pero a veces exagera porque sabe que allá en el otro lado, en ese mundo colombiano, hay una religiosidad enorme y se interpreta, y por eso hay muchos gestos. Irse, por ejemplo, a rezarle, a arrodillarse ante una imagen, y eso hace parte, digamos, de la vida colombiana. Entonces se fusionan en los políticos con visiones reales, con también una determinada actuación aconsejada por los que les hacen marketing político o por ellos mismos. Hay personas que no necesitan, digamos, tampoco consejeros de publicitarios porque saben, digamos, y han entendido. Echeverry, ya en el caso de la ficción, que en mi libro conoce mucho ese corazón del campesino colombiano o de las clases medias, y digamos, incluso exagera eso en la novela, en la religiosidad, hace unos actos religiosos, por ejemplo, acompañar, cuando estaba haciendo campaña política para gobernador en Antioquia, acompañaba a los rosarios en el mundo campesino. En ese tiempo todavía se rezaba el rosario en casa, en los años 70, en las casas campesinas, en la noche antes de acostarse. Y cuando Echeverry iba a esas reuniones, pues se quedaba ahí para rezar el rosario con la gente, lo cual la gente era de una felicidad enorme. ¿Cómo así? Este señor, el doctor tan importante, tan de la ciudad, tan ilustrado, graduado, y viene a rezar con nosotros humildemente el rosario. Eso es una cosa que pues desvive a la gente. Y yo creo que de eso se ha hecho mucho la política colombiana. ¿Puede usted trazar, quizás aparte de Echeverry o entrando, digamos, dejando la ficción y entrando a hablar de la realidad política, suponiendo que son dos cosas, hablemos de Álvaro Uribe, y puede usted trazar en la historia del país otra figura que haya generado esa atracción tan genuina, digamos, como él? Sí, no, aquí hubo, el siglo XIX fue de grandes, digamos, caudillos que también interpretaron mucho ese mundo campesino y ese mundo de ese tiempo. Mosquera, por ejemplo, que fue 4 veces presidente, era una figura impresionante, hizo de todo en la vida colombiana y es muy fuerte, digamos, su presencia en el siglo XIX. Y que le decían mascachochas, porque además había tenido un disparo y le habían jodido la mandíbula. Ese personaje era muy fuerte, digamos, y fue un caudillo que atravesó la historia del siglo XIX. Y hay personajes muy fuertes en la historia colombiana, muy grandes además, porque, pues, digamos, Bolívar, mucha gente de sus partidarios de Uribe lo comparan con Bolívar. Bolívar es un personaje de una genialidad enorme y de una cultura enorme para su tiempo. Y Y bueno, una riqueza, ¿no? sí, y era una cosa fabulosa. Esto está muy distante porque, digamos, este tipo de caudillo, como está tan metido en el mundo mafioso, ha perdido también mucha altura la política. Y es un poco caricaturesco en muchas cosas. Por ejemplo, normalmente Colombia se basó en el siglo XIX y a lo largo del siglo XX en un caudillismo ilustrado, digamos, que le escribía o son grandes escritores, eh, eh, tenían estaban muy emparentados con la literatura, algunos eran, digamos, notables escritores que incluso dedicaron su vida a la política, pero que eran incluso escritores extraviados en la política, como Lleras Camargo,
del cual dijo García Márquez, este es un escritor perdido en el mundo político. La política perdió mucho, y entonces en el caso de Uribe, pues Uribe se atreve a decir, yo nunca, no me ocupo de leer novelas, yo nunca he ido a cine, yo no he leído una novela, yo no estoy en eso, yo estoy concentrado en la política, y se ha dedicado toda su vida a eso. Y uno dice, es un empobrecimiento de la vida espiritual muy grande. Si uno no ha leído novelas, si no ha leído literatura, y no ha ido a cine, si la última película que vio fue una del Llanero Solitario, pues dice un poco mal del personaje. Pero claro, son de una inteligencia enorme y de una astucia enorme y de una capacidad de comprender también esta alma del país. Y con eso se defienden, pues hablando de políticos reales como Uribe. Y usted pasa hoy en día, digamos, hace un examen de todos los políticos y son muy contados en la mano los que tienen un bagaje cultural enorme o que puedan contar, digamos, que hablar con tranquilidad de literatura. Son difíciles encontrarlos. Eso empobrece un poco la vida espiritual del país y dice, digamos, de toda esta influencia mafiosa que ha impregnado la vida colombiana. Entonces, ahí hay una tristeza. Es muy reconfortante ver a una persona como tú, tan joven, hablando de literatura y hablando, veo, con conocimientos literarios, hablando con propiedad de la literatura y de la historia colombiana. Me impresiona eso. Muchas gracias. León, una pregunta ahí, poniéndole un poquito sal a este asunto, y es, bueno, cuando usted relee su libro, cuando termina de escribirlo y lo publica y comienza a comentarlo, que es otra manera de releerlo, ¿no? Aquí mismo le tocó leer un poquito en esta entrevista. ¿Qué se percata? ¿De qué se percata o cuáles son sus conclusiones? Cerrado el libro, escrito, publicado, ¿qué conclusiones puede sacar de este libro y qué, digamos, podría usted releer? ¿Qué diría el ensayista León Valencia de el novelista León Valencia? que está muy, digamos que está muy emocionado con su propia obra ahora, y que quizás no es tan, no hay para tanto, digamos, emocionarse tanto, porque pues está el juicio de los lectores. Vamos a ver cómo lo reciben los lectores, que es muy difícil vender libros en Colombia, eh, pero que está Más en nervioso, pandemia. que está Es un nervioso. poco Quijote. Salir a vender libros en pandemia, eso es un acto de romanticismo. Sí, sí. Entonces está muy nervioso tratando de que, de que lo lean y de que lo comenten y que hablen de él y que hablen del libro, sobre todo la novela, no tanto pues del autor, sino de la novela, y que pueda uno percibir cómo lo sienten. Hasta ahora he tenido muchos comentarios muy extraños sobre la novela misma, que me asombra porque pues no lo veía. Alguien me dijo hoy que era un thriller, y entonces yo digo, no, pues eso es otra mirada, digamos. Un thriller se trata de un misterio que se va descifrando en el libro, y esto pues no es muy misterioso en realidad. Eh, pero si alguien lo ve como un thriller, pues muy interesante. Lo otro lo ven como una historia real. Samper, que yo le entregué el libro del presidente Samper, me dijo, oiga, es una buena biografía del presidente Uribe. Entonces, antes, y yo le decía, pues no, ahí hay muchos personajes, digamos, en Echeverry, pues está seguramente algún rasgo, algunos rasgos de Uribe, pero habrá otros rasgos de otros políticos colombianos. Entonces, estoy muy nervioso, muy ansioso. Ese es Bueno, mi... y a Uribe no le envió el libro, no le firmó un librito o algo. No, porque finalmente yo fui amigo de Uribe, digo mal, nos distinguimos, dicen en Antioquia, y alguna vez tuvimos encuentros y relaciones, pero después él rompió toda relación conmigo por las investigaciones sobre la parapolítica. A él le pareció Claro. que había una injusticia muy grande con él y con sus amigos sobre todo, y entonces me quitó la amistad. Pero hablando de anécdotas, y recuerde que esto no es una entrevista política, de esas anécdotas suyas con Uribe, ¿cuál puede ser una anécdota que revele qué tipo de amistad tenía? ¿Una anécdota amistosa o de distinguirse? O sea, iban al Café Versalles a tomar tinto,
¿O cómo era esa? No, un día, digamos, refleja un poco la manera como concibe las relaciones interpersonales Uribe. Porque cuando yo hice la investigación sobre la parapolítica, bueno, eso escaló a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia, en el primer fallo, donde tuvo 7 congresistas, citaba la investigación que habíamos hecho como contexto para sus decisiones judiciales. Entonces me llamó Uribe muy temprano, estaba yo en una cita médica, 7:30 de la mañana, y me dijo: León, voy a poner aquí el teléfono en altavoz, porque aquí estoy con varios ministros y quiero hablar con usted esto, del daño que usted le está haciendo al país con estas investigaciones. Y yo le dije: pues, presidente, son investigaciones académicas y pues no está hablando de usted, está hablando de unos políticos. Dijo: no, no sé por qué usted me hace esto, usted y yo tenemos amistad, porque usted hace estas cosas, y reclamándome pues una relación que tuvimos en la cual él me ayudó en cosas importantes, en un proceso en Antioquia de reinserción de unos jóvenes que yo los dirigía y que él prestó unos servicios ahí en un momento determinado. Una relación que tuve cuando él estuvo en Europa, en Oxford, que había una gente que lo quería acusar de cosas y lo iban a detener, o pensaba él, o pensaba la gente que lo iban a detener porque le habían puesto un proceso judicial allá en Londres, y yo lo llamé porque supe eso para contarle los peligros en que estaba judiciales. Eso era pues año 1998, antes de que él se lanzara a la presidencia. Y entonces esos encuentros y esas relaciones, la cual teníamos, pues le parecían que era una cosa muy, muy extraña que yo hiciera esas investigaciones que lo perjudicaban a él, decía él. ¿Y cómo así que usted hace eso? Si usted es mi amigo, si usted es una persona con la cual tenía una relación, no entiendo, era como su reclamo. Y con mucha gente que he hablado después, con Armando Benedetti también, que era muy cercano a él políticamente, luego cuando tomaron distancia también le reclamaba de esa manera: ¿cómo así? ¿Cómo así que usted está haciendo esto contra mí? ¿O está diciendo estas cosas cuando usted ha sido tan amigo mío? Entonces es un reclamo personal, o una cosa que es una controversia pública, lo convierte siempre, Uribe, en una cosa personal. Lo considera una afrenta personal, algo que se dice y que tiene para uno un sentido político público. Bueno, León, muchas gracias por esta entrevista. Continuamos. Y la pregunta que viene un poquito tiene que ver con seguridad sobre este libro que publicas, pero también cerrando un poco el tema de Echeverry y de Álvaro Uribe, que tienen todo este parecido, que quizás vivieron cosas muy parecidas. ¿Cuál es tu conclusión? Si tuvieras hoy que hacer una conclusión pública, quizás no final, porque nunca hay final en la historia y siempre se reescribe, y lo estamos viendo con las estatuas que se tumban y se vuelven a edificar. Eso depende siempre de cómo va girando la historia. Pero si tuvieras que contarle a una generación quién fue Echeverry, cuál fue la historia que le tocó, y también pensando en algo que yo quizás sí aporto ahí algo, y es que con Uribe particularmente siempre ha habido una cuestión como de culparlo de todo. Como en este país hay una tendencia a culpar siempre a una sola persona de todo, siempre el culpable fue la oligarquía, o el culpable fue Uribe, o el culpable fue las FARC. Y a mí me parece que eso es no entender lo complejo que es la historia, y creo que si algo que invita a un libro como el suyo es a mostrar lo compleja que es la historia. Y también, de alguna manera, pues decir que una gran parte del país firmó con él. Una gran parte del país lo apoyó en la gobernación, lo apoyó en la alcaldía, lo apoyó en la presidencial y lo está apoyando. Y una gran parte del país de empresarios, de gente que quizás puede llegar a un punto en la historia en que se lave las manos y diga: yo no lo apoyé. Pues la realidad es que lo apoyó y un país entero creyó en él. Quiero que usted haga ese análisis ya para cerrar este tema y pasamos ya al final de esta entrevista. No, Echeverry, mi personaje, pues tiene yo pues
tiene una creación propia y una historia propia, y Echeverry muere más o menos en el 2035, ya un anciano de 83 años. Carlos Ferraro tiene 82 años. Ellos nacieron en principios de los años 50 del siglo pasado. Ya que ahí ellos, digamos, Echeverry y Ferraro tienen una historia que concluye claramente en la novela. Hay una cosa fabulosa en la literatura, y es que a veces uno es un misterio que uno ni entiende. Mi personaje Echeverry está entrando, muere en 2035 más o menos, pero está entrando en prisión domiciliaria en 2020, en mitad de año de 2020. Yo había entregado esa novela pues el año pasado, y esa coincidencia tan impresionante que mi personaje Echeverry, que tiene una historia propia, pues esté entrando en prisión domiciliaria y al presidente Uribe le ocurra lo mismo, pues ya es una coincidencia enorme de la literatura con la realidad. Ahora, este Echeverry en la novela tiene una historia propia hasta 2035, después de salir de la presidencia. Y en el caso de Uribe estamos viéndolo, es que él está jugando su vida y no sabemos qué le va a ocurrir de aquí en adelante. Es una persona que tiene en este momento 68 años, que acaba de cumplir 68 años en julio, Uribe. No sabemos qué le va a ocurrir de aquí en estos últimos 20 años, o hasta dónde va a morir, cuándo va a vivir, si supera este momento de la cárcel, cómo será. Y hay unos dictámenes de la historia. Ahora, no le está yendo muy bien en este momento, digamos, porque en este momento le está no solo con procesos judiciales muy serios, sino que ya no tiene el apoyo que tuvo y el gran fervor. Es que él llegó a tener el 80% de la opinión en el país. Se eligió 2 veces en primera vuelta a la presidencia de la República. Es un político muy exitoso y está empezando a perder el favor de la opinión pública, y sobre todo tiene una disputa con una parte de las élites colombianas que son, como siempre, sobre todo las élites bogotanas, siempre terminan ganando en la política colombiana. Esa es la historia. Ahí cuento la historia de cómo un personaje del siglo XIX tan importante como Núñez, en realidad termina, después de haber hecho una parábola, digamos, de un personaje muy fuerte también y muy popular, el que termina ganando la pelea, la batalla por imponer una idea de constitución, una idea, es Caro, que es un bogotano académico que está detrás de ese gran político que es Núñez, y termina elaborando la constitución. Aquí también ocurre que, digamos, Uribe le gana a los costeños, una alianza muy grande con todo ese mundo costeño, pero él gana la presidencia y los políticos y los paramilitares terminan extraditados por él. Pero ya hoy en día está en un momento de decadencia que uno no sabe cómo va a reaccionar el país en su conjunto. Lo cierto es que no le está yendo bien en la coyuntura, va y viene y está metido en un laberinto judicial, y a pesar de que tiene la fuerza política, el presidente de la República actual, Duque, es de su hechura particular y es una persona que está completamente, digamos, bajo la dirección y la conducción de Uribe. Aún así está metido en ese laberinto. Por lo que tú dices, me impresiona eso, por lo que tú dices, es que la vida es más enredada de lo que uno piensa y más compleja. Y las teorías únicamente conspirativas no explican la vida, no explican que el señor manda en el país y el otro es un títere. No, esto es una relación compleja, digamos, entre él, los actores políticos del país, los actores judiciales, la ciudadanía, las relaciones internacionales, de manera que está metido en un mundo muy complejo en el cual él tiene
tenido una visión y una fuerza y una inteligencia y una astucia siempre para estar a la cabeza, pero ahora todo eso se empieza a derrumbar. ¿Se derrumbará del todo? Es una pregunta enorme. ¿El pedestal caerá o se mantendrá el pedestal? ¿Hasta dónde irá todo eso? Es una decadencia muy dura. Ahora, en América Latina, en los últimos 40, 50 años, ha sido una historia muy trágica para todos esos caudillos y dirigentes políticos. Digamos, la historia los ha tratado muy mal y la historia les ha dado unos golpes enormes. Fujimori, impresionante. Pinochet, impresionante. Bueno, incluso los de izquierda, el mismo Lula, pues ha terminado en una situación muy difícil, siendo como era pues el padre de Brasil. De verdad que uno ve que ahí hay unos espejos donde mirarse que transmiten de pronto un espejo que transmite un poco un futuro monstruoso un poco para la gente. León, voy a usar de sus dotes de pitonizo y voy a preguntarle, 2022, presidente en Colombia o presidenta, ¿hay posibilidades para que personas como Gustavo Petro, que viene peleando ese lugar desde hace años, lleguen a ese escaño? Que creo que es la pregunta más importante que hoy se hace el país, tanto la derecha como la izquierda, ¿es posible que Petro sea presidente? Y lo digo porque es algo que escucho también en la derecha, con mucho miedo, por supuesto, pero también con la pregunta del estado de las cosas está para que Petro sea presidente, que sería un cambio sin lugar a dudas hegemónico, o al menos en la historia reciente, y hablo de 30, 40 años de este país. ¿Usted qué ve? Tiene que cometer muchos errores la izquierda para perder las elecciones del 2022. Una persona de izquierda va a ganar las elecciones de 2022. Puede no ocurrir, pero tendría que cometer muchos errores y puede cometerlos. Eso mismo le decía yo a Claudia López en medio de la campaña, ya al final de campaña, en medio de la campaña le decía, usted tiene que cometer muchos errores para perder esta alcaldía de Bogotá. Las cosas están para que usted gane. Pero casi los comete todos. Y hubo un momento al final de la campaña que estaba perdiendo las elecciones, casi comete todos los errores que no podía cometer. De manera que la izquierda va a ganar las elecciones 22, excepto que cometa muchos errores. Uno de los más opcionados de esa izquierda es Petro. En este momento, incluso frente a todos los demás candidatos de izquierdas, él encabeza. De manera que tiene mucha opción. Pero si no es él, puede ser otro. Puede ser otra persona en un espectro grande de izquierdas que van desde este actor que es Petro, que es muy caracterizado de izquierdas, hasta personas de más centro izquierda, más moderados, que pueden también en algún momento tener el respaldo del electorado. Pero yo creo que eso va a ocurrir, va a ganar alguno de los de izquierda y uno de los más opcionados es Petro. León Valencia, muchas gracias por esta entrevista. Invito a los que nos ven y las que nos ven a leer este libro, me gustó mucho. Lo pude leer en un viaje, entonces pues lo aproveché y realmente creo que es una buena historia sobre nosotros y sobre lo que nos ha tocado. Yo nací en los 90 y creo que puedo decir que cuando me desperté, Uribe todavía estaba ahí. Y entonces creo que es una historia muy importante. Muchas gracias por venir al programa. Nos despedimos siempre invitándolo a que recomiende un libro y una canción, pero usted, pues, por ser un escritor, pues le vamos a decir que es solo una canción. Entonces, pues, Siempre usted. con el pucho de la vida, o se llama Las 40, que es un tango de Gorrindo, año 27, y después lo transformaron en una canción, un bolero, que fue muy famoso, bolero cubano. Se llama Las 40, lo conocemos más como el pucho de la vida. ¿En qué versión? A mí me gusta mucho la versión de bolero cubana, me encanta, y más que la del tango, que es un tango del año 27, pero tiene muchas versiones. León, muchas gracias. Un abrazo y bueno, gracias por estar conectadas con este episodio de Directo Arets. Hasta un próximo episodio.